La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno, el cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños y nos brinda calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza bajo un cielo que cubre verdes campos de amor. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, espacio dedicado a los temas ambientales, a los temas de naturaleza, a los temas de reflexión. Árbol derribado es agua que se agota, agua que se agota es nube que no sale, nube que no sale es lluvia que no cae, lluvia que no cae es vida que no nace. Y hoy vamos a reflexionar sobre nuestro planeta. Nosotros, como habitantes de este planeta, debemos conocer un poco lo que significa pues la vida en el planeta, qué está pasando, por qué se están extinguiendo algunas especies. Y por ello hemos invitado a un científico que hoy nos va a hacer reflexionar sobre este tema. Marian, bienvenida. Carlos Alberto, muchas gracias, bienvenidas a todas las personas que siempre están tan atentas a estos temas de vital importancia. Sí, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el medio ambiente, es la extinción de especies y no solamente eso, sino ciertos cambios que se han venido produciendo a nivel de naturaleza y pues vamos a ver qué está pasando. Nuestro científico invitado hoy pues es el doctor Camilo Mora Saavedra de la Universidad de Hawái en los Estados Unidos. Es un vallecaucano a mucho honor y de verdad que nos encanta tenerle aquí, doctor Camilo Mora. Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Pues usted ha sido uno de los científicos, digamos, que ha investigado cuántas especies tiene nuestro planeta. Esta es una pregunta que debemos formularnos y al mismo tiempo pues respondernos para así mismo cuidar las especies que hay en el planeta. Usted hizo parte de esa comisión y fue el científico que hizo las deducciones para decirle a la humanidad, hay 8 millones de especies. ¿Cómo fue este estudio y cómo se logró este trabajo interdisciplinario? Sí, obviamente el interés de nosotros es de, al final, lograr descubrir qué es lo que le está pasando al planeta. Hay unos síntomas que observamos en el planeta que nos preocupan mucho. Especies que se están extinguiendo. Nosotros ya sabemos que las especies estaban allí, pero ya no están. Algo pasó. ¿Por qué se fueron? Y resulta que responder esa pregunta de por qué se fueron requiere cierto conocimiento básico que tenemos que empezar a colectar. Y saber cuántas especies hay fue una de las preguntas más básicas que existían. Si tú quieres saber qué se te está perdiendo, tienes que saber cuánto tienes. Y hace unos 15 años ya, casi de eso, unas personas muy millonarias de Estados Unidos decidieron investigar, formularse la pregunta ¿cuántas especies hay en el planeta? Y eso fue muy interesante cómo ocurrió. De hecho, son unos ejecutivos por allá en Nueva York tomándose un té en un club. Empezaron a conversar de esto y la pregunta surgió de cuántas especies hay. El tipo le dijo al ayudante, oiga, averígüeme cuántas especies hay. El ayudante llamó a un profesor y el profesor le dijo, no, eso no se sabe. Y el millonario dijo, no, ¿cómo que no se sabe? A este momento de nuestra vida, de la crecimiento humano, ¿cómo no sabemos? Sí, eso no se sabe, dijo el científico allá, que es un redurbo en esto. No, vamos a averiguar eso. Y entre esos 3 tipos allá, que fueron parte de una fundación que se llama The Sloan Foundation, decidieron invertir en un proyecto a 10 años para saber cuántas especies hay en el océano. Vamos a hacerlo pequeñitico, no las vamos a hacer todas del mundo, vamos a hacerlo pequeñitico en el océano. ¿Cuántas especies hay en el océano? Entonces llamaron a los científicos, los invitaron allá y necesitamos saber cuántas especies hay. Y todos los científicos pues, empezaron a cagar de la risa, pues porque es una pregunta difícil. Eso no es porque usted es millonario y quiere saber la respuesta, eso va a ocurrir. No, esa respuesta no es tan fácil. Entonces el tipo dijo, bueno, ¿qué necesitan? No, pues necesitamos plata, necesitamos una coordinación. ¿Y cuánto demoran? No, pues imagínate, llevamos 250 años tratando de responder a esa pregunta y no la hemos respondido hasta este momento. O sea que no va a ser facilito. Y el tipo, no, hágale que con plata que ya tenemos, eso lo respondemos. Así fue, se montó un proyecto a 10 años en el cual se invirtieron $250 millones para responder cuántas especies habían en los océanos.
Eso se contrató un grupo increíble de científicos, las personas más brillantes del mundo que existían fueron contratadas para eso. El jefe mío en ese momento empezó a crear el grupo que se iba a encargar de análisis estadísticos. Y en eso yo estaba terminando mi doctorado, yo publiqué un artículo en una revista importante sobre un análisis estadísticos, y el tipo me dijo, no, véngase a estudiar conmigo. Y así fue como yo terminé metido en ese grupo, y el único objetivo de todos los doctorados que estamos allí era el método matemático, lo que sea, para saber cuántas especies hay allí. Nos clavamos 3 años, ya eran 7 años que esa gente llevaba colectando datos, nosotros nos sentamos 3 años a analizar los datos, y después de 3 años la conclusión fue que ese número no se podía saber. ¿Cómo así? Hicimos una reunión, eso fue, pues, estamos hablando de cosas de alto turmeque, hermano, eso no es que por allí que nos reúne una finquita, no. Esa gente pagó a la final, la ceremonia ya de clausura de 10 años de investigación y $250 millones. Eso invitaron al New York Times, Washington Post y hasta para el berraco de todos los reporteros, se los invitó a London, en el Museo de Historia Natural de London, y a mí me invitaron allá un colombiano, montañero, campesino de acá, mano. Llegar allá, mira, yo todavía me pongo arrozudo de recordarme ese momento. Claro, eso usted no podía irse allá vestido así, ¿entendés? Tocaba ya ponerse un smoking, y yo era un smoking, y yo me miraba ese smoking al espejo, no, esta huevonada se ve mal, y yo me ponía de todos lados, lo volteaba. Hombre, que eso está así, decía el compañero mío que era inglés. Y yo, bueno, hágale pues, pero yo me sentía mal vestido a pesar de que era en smoking. Y llega uno allá, y entra uno al museo, es un museo imponente, pues, estamos hablando de 3 o 4 cuadras, que es solo el museo, y a la entrada está Darwin sentado, y es un monumento de concreto, de piedra, pero una cosa gigantesca, y el tipo está sentado allí, que es el dios de la evolución, pues, Darwin, y a la entrada de eso están todos esos millonarios que financiaron el proyecto, financiando el estudio, con sus esposas, y a todo el mundo le dieron la mano, y después empezaron a hablar, y después llegó el momento del comunicado de prensa. Entonces allá llegó el jefe mío, pues, porque ya no eran sino los plumas blancas los que paraban allá. Y todo el mundo, pues, con esa ansiedad, bueno, ¿cuántas especies hay? Estos manes le metieron la plata, y al final dice el jefe mío, no, después de tantos años, lamentamos informarle que ese número no existe, no se puede descubrir ese número. Es muy difícil de determinar. Claro, eso, imagínate, nosotros quemamos 3 años cogiendo datos para contar esos números, y cada método que analizamos había un error. Bueno, el caso es que eso terminó, de todas maneras eso le dio la vuelta al mundo, porque era muy tremendo, pues, que saber que no se podía saber. Como si eso fue un resultado significativo, pero no era el resultado que esperábamos. ¿Y qué pasó después de esa ceremonia? No, después de esa ceremonia todo el mundo se fue para buscarse y empezaron a ver otros proyectos, y nosotros empezamos a ver otros proyectos. Yo quedé encargado de hacer unos proyectos de investigación sobre el fondo marino. O sea, obviamente si no sabemos lo que hay en la superficie, imagínate allá en el fondo peor. ¿Se metieron por la parte más difícil? No, otros tipos. O sea, todo el mundo, el grupo se desintegró completamente. Apenas se acabó esa financiación de 10 años, todos los grupos de investigación cogieron sus propias líneas, y el jefe mío, yo seguí trabajando con ellos, y nosotros seguimos nuestra línea de investigación, y yo quedé encargado de investigar la biodiversidad marina con un grupo de profesores de Estados Unidos, Europa y Asia, y yo era el encargado de hacer los análisis estadísticos de eso. Y yo era tratando de pensar qué método uno podía utilizar, y leí muchos artículos, y un día está en mi escritorio, tenés las cosas de la vida, man. Tengo mi escritorio y tengo un poco de artículos aquí, y estoy limpiando el escritorio. Y estoy yo mirando los artículos, porque si uno no los lee, cuando los tiene, nunca más los va a leer. Entonces yo trato de muy cuidadosamente mirar los artículos que tengo que leer, por lo menos saber que existen. Y hay un artículo, lo cojo, y ese artículo tiene 2 hojas. Le doy la vuelta, leo por encima, le doy la vuelta, y en ese artículo hay una figura donde hace una correlación muy interesante entre el número de especies en un lugar y algo de las especies, de a qué familias pertenecen. Y el tipo hizo ese análisis en España, en un área protegida, para calcular cuántas especies habían en esa área protegida. Y de nuevo eran cuántas especies habían y a qué familias pertenecían. Y yo obviamente miré eso y dije, tan interesante este método. Yo nunca lo había visto. Resulta que yo tenía ya todos esos datos colectados, pero a nivel mundial. Lo teníamos en una base de datos que no habíamos analizado, pero ahí estaban. Y eran las 10 de la mañana, y yo me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Voy a analizar este método, pero con los datos de nosotros. Son las 10, y si a las 12 del día no sale nada, me pongo a trabajar en lo que estaba trabajando, pero lo voy a quemar 2 horas. Después de 3 años,
quemar pestaña como loco en eso, voy a dedicarle 2 horas a eso. Y así fue, recogí los datos, hice el programa que se tenía que hacer con código y quería calcular cuántas especies de aves había. Aplicar el método a las especies de aves. Y yo ya tenía todo organizado y no había sino que hundir Enter para que el computador hiciera el análisis con el método y te diera cuántas especies. Y resulta que nosotros sabemos que hay 11.000 especies de aves. O sea que si ese método, el número que aparecía en la pantalla era 11.000, Ya. no, estaba reído, mano. Iba por buen camino. Y meto yo los datos y tengo que hundir Enter para el número. Yo me tapo los ojos y ¡pran! Hundo Enter, hermano. Digo, puta, si este método es... O sea, si, lo siento, estamos hablando de 250 años Claro. tratando de responder una pregunta para Una la cual pregunta que no tenía respuesta. no tenía respuesta y estoy yo allí después de 2 horas quemando a un método y lo único que hay que hacer es hundir Enter para ver qué número sale. Y eran 11.000 para las aves, porque ya las aves las sabemos bien cuántas hay. Son las otras especies que no sabemos. Y entonces yo cojo hundo Enter, yo cierro mis ojos y abro así y miro ese número y ese número eran 10.900. Caramba. ¡Fue madre! 10.900. Mira, es que todavía se me pone la piel de gallina de recordar ese momento en mi vida. Claro. Y yo dije, ¿A no. quién llamó usted? No. inmediatamente? Yo dije, esto quizá fue un chiripazo. Lo primero que pensé es chiripa que le pegué con esto al 10.000. Entonces, hay unos 15 grupos de especies que se conocen muy bien cuántas especies hay, porque lo hemos investigado mucho. Sí. El segundo fueron los mamíferos, que sabemos que hay alrededor entre 5.000 y 6.000 especies. Entonces, recogí los datos de mamíferos, hice la misma cosa y... Volvió y cerró los ojos. Eso sí, me tocó cerrar los ojos. Es que de todas maneras, como científico, la chiripa no cuenta, ¿entiendes? Sí. Entonces, de todas maneras, si ese era un 5.000, valía. Me imagino que usted estaba en alto voltaje Claro, emocional, doctor Camilo. claro, no, eso fue un voltaje altísimo. Ya yo con los ojos hundo Enter y yo miro ese número y ese número es 5.100. Y salió. No, pues, o sea, sabemos que hay 5.000 y el número que me dio el método era 5.100. No, ya ahí el corazón me empezó fue a palpitar como loco. ¿Estaba usted solo o estaba Sí, no, acompañado? yo estaba solo. Y recuerdo que de las 10 de la mañana, eran las 2 de la mañana del siguiente día y yo todavía estaba clavado en eso, recogiendo datos para validar que el método sí era verdadero. Efectivo. Entonces me tocó ir a buscar en páginas de internet y artículos cuántas especies habían en otros grupos. Entonces, por ejemplo, colecté reptiles, anfibios, algunos insectos, los moluscos, más o menos tenemos un número aproximado de cuántas hay allí. Y eso eran las 2 de la mañana y yo no quería irme hasta verificar que el método servía para todos esos otros grupos. Y hay 15 grupos que sabemos más o menos bien y a cada uno de esos grupos me dio el número muy preciso de cuándo era. Jue madre. Tenía usted prácticamente la ecuación perfecta La ecuación y la perfecta. información perfecta. Claro, todo ya estaba sentado allí. Pues ese día yo no me fui a dormir, hermano. Yo ya vi que eso sí funcionaba, porque ya habíamos tenido momentos iguales anteriormente, donde los cuales teníamos la idea concreta. Nosotros sabemos que este método sí funciona, pero después íbamos y resulta que los datos no estaban. Los datos Doctor Camilo Mora, permítame hacer una breve pausa y ya regresamos porque esto está muy interesante, ¿no, Marian? Sí, demasiado. Yo creo que es de las entrevistas más interesantes que hemos tenido en este programa. Un vallecaucano, un colombiano que descifró cuántas especies hay. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio y seguimos reflexionando aquí y conociendo esa importante noticia para la humanidad con el científico, el doctor Camilo Mora Saavedra. Marian, ¿cómo se siente? No, es lindo ponerme en el lugar y vivir las mismas emociones porque ver que él está rosudo por lo que ha pasado, entonces me imagino la emoción y es muy chévere. Bueno, sigamos con esa emoción porque aquí nos tienen alto voltaje emocional también y me imagino que los oyentes, la gente que nos escucha a través de Todelar, a través de la radio y que nos ve a través del canal de Nuestro Oxígeno, pues realmente dice, qué interesante que se haya podido llegar a esa cifra. Sigamos con su narración, doctor Camilo Mora. Continuando allí con la historia, eran como las 3 de la mañana ya y yo ya tenía 15 grupos para los cuales el método estaba dando lo que era. Yo ya sabía que yo ya me había encontrado una mina de oro con eso, mano. Yo ya me había encontrado mi minita de oro
Pues madre, es que mire, es que ojalá la gente pudiera ver lo arrozudo que me pongo, porque es que es una, Claro, era una pregunta emocionante. una pregunta tesa y de pura chiripa allí, ese artículo también cruzarme en mi escritorio y yo tener la necesidad y tener los datos. Usted me dijo una vez, Diosito me iluminó. Sí, no, Dios me lo puso, porque es que imagínate vos de tantos millones de artículos que hay, que me pase un artículo de 2 hojas por enfrente de mi escritorio. Eso fue Dios que me puso el artículo La allí. solución, o sea, le dio la clave para encontrar la solución. Sí, esas cosas, hermano. Cuando usted le pone el corazón a algo, Dios lo ayuda a subir allá, porque el hecho de que, por ejemplo, yo que soy colombiano, campesino, crecido aquí en el Bolo, que casi ni sé hablar bien inglés, esté de profesor en Estados Unidos, dictándole cursos de inglés a estudiantes de doctorado y todas las cosas. Eso quiere decir, hermano, que si usted le pone el corazón a las cosas... Pero usted es PhD, ya es un doctor de doctores. Doctor de doctores. Pero a mucho orgullo, un vallecaucano que se crió en el campo, su mamá ingeniera agrícola y una mujer del campo que le enseñó a usted a amar la naturaleza. Sí, claro, todas esas cosas vienen de allí. De hecho, claro que para mí te digo una cosa, que inicialmente haber crecido en una situación de, no de pobreza absoluta, pero de pobreza en el sentido, por ejemplo, para darte un ejemplo, la casa donde nosotros vivimos hoy en día, la construimos de ladrillos que recogimos de la calle. Mi mamá, mis hermanas y yo y mis primos, en Palmira la gente botaba los escombros en la orilla de la calle y nosotros teníamos unas cosas que llamaban chuelas. Y mamá nos dejaba ahí tirados y nosotros le quitábamos el cemento al ladrillo, recogíamos los ladrillos, los amontonábamos, por la tarde los recogíamos en el Suzuki y la casa de hoy en día se construyó a punta de ladrillos que se recogieron de la calle. Hoy en día podría uno construir una casa mejor, pero la tenemos allí como un monumento de recordar uno de dónde viene. Y mira, eso era tan cagada, ¿sabes qué hacía mi mamá? Contrataba al maestro y lo ponía a uno a ayudarle al maestro. Y entendés, él decía, no, mijo, yo lo contrato a usted, pero si Camilo le ayuda allá, y yo me ponía a ayudarle al maestro. A la semana mi mamá echaba al maestro y nos quedábamos con los ayudantes y nosotros construíamos las cosas. Doctor Camilo, yo he llegado y lo he encontrado a usted en el techo arreglando cosas. A pesar de que usted es un catedrático, usted es un hombre que se le mide a todo. Claro, no. Ahora está haciendo unos inventos para hidratar los árboles que usted quiere reforestar en la isla de Hawái. Eso lo vamos a hablar más adelante, porque esta narración, Marian, no podemos perdérnosla. Continuemos, o sea, quedé todavía Sí. muy emocionada. Pues bueno, resulta pues, para yo continuar la historia ya del duelo de las especies. Estaba usted solo, Sí. eran las 3 de la Y mañana. eso fue en Canadá y allá hace mucho frío y todas las cosas y estaba metido yo allá en mi oficina en el laboratorio del profesor donde yo trabajaba. Yo hice los análisis, al otro día yo llegué, lo que continué a las 6. Yo no pude dormir, yo me fui porque yo sabía que el cuerpo necesitaba descansar, pero yo allá ni dormí, yo al otro día llegué, analicé los datos, para allá todo en las especies del mundo. O sea, ya habíamos 15 grupos, ahorita era cuántas especies a nivel mundial. Ese momento también fue emocionante, o sea, saber cuántas especies había en un grupo específico era emocionante, pero ya saber cuántas a nivel mundial, eso ya fue otro cuento, ¿entendés? ¿Cuánto le marcó ya cuando usted mete todas las estadísticas pues de todas entonces las resulta especies? que yo cuando llego, al otro día yo ya le dije al compañero mío, ve weón, mira lo que me encontré ayer. Y el man ya no creía nada, ¿entendés? Porque nosotros ya no creemos en nada, porque fue tan difícil y le quemamos el tiempo y el tipo me dice, me lo mostras después, no, vení te lo muestro que vení Está te lo funcionando, muestro. está funcionando. Y entonces yo llamo al jefe y el tipo, pues el jefe sí es más relajado y todas cosas, y él vino, digo, le voy a mostrar algo, pues no van a emocionar. Mira, ¿cuántas especies hay de aves? 11.000. Mira, si vos metes estas familias y vos corres este modelo matemático aquí, el modelo logarítmico, Power y todas cosas, un Dicente, mira qué número que te da, 10.900. Entonces los tipos empiezan como a poner ya como... Atención. Atención, bueno, ¿cuántas especies hay de mamíferos? No, que 5.000. Listo, mira, 5.000. Y entonces ya les empecé a mostrar el funcionamiento del modelo para todos esos grupos y ya ahí me les gané la motivación. Y yo ya tenía todo organizado para mostrar a ellos cuánto había a nivel mundial. Entonces ya ahí éramos 3 con la angustia de ver qué número nos daba el modelo, pero para todas las especies del mundo. Y nosotros estábamos allí, no esperamos ningún número. La incertidumbre es tan tremenda que hoy en día no sabemos qué número era. Cuando Praca te hundimos y 8.7 millones de especies. 8.7 millones de especies hay en el planeta. Ese fue el número que nos dio ese modelo matemático. Y eso se publicó, eso se hizo el artículo, o sea, ese es uno de los artículos más de ese momento, eso se subieron las expectativas exponencialmente, ¿entendés? O sea, el compañero y yo nos sentamos, escribimos ese artículo como en una semana, lo mandamos a publicar, ese artículo lo publicaron con unas revisiones excelentes,
Eso se hizo un comunicado de prensa, eso salió en todas partes del mundo, en el New York Times, salimos como 3 veces en esa semana, el Economist, que es de pura economía, hasta publicó eso. El Washington Post, CNN, hasta el Berraco empezó a publicar eso. Y la revista Discovery, al final del año, hace una recopilación de los descubrimientos más grandes del año. Imagínate, a nivel mundial hay alrededor de unos 100.000, 200.000 científicos que publican alrededor de 100.000, 200.000 publicaciones, y de esos querían sacar las 100 publicaciones que fueran más revolucionarias de ese año, y nosotros quedamos como de 15. De todos los descubrimientos que se hicieron ese año, quedamos de 15, mano. Pues fantástico, doctor Camilo Mora Saavedra. Realmente queremos felicitarle porque trabajar con tanta vocación como lo hace usted, y sobre todo, pues, seguir con esa inquietud de poder lograr esa respuesta y lograrla. ¿Cuántos años después de esa ceremonia que fue a todo dar en el London? Estamos hablando como de un año. Un año después. Un año después de la gran ceremonia. O sea, lástima pues que el descubrimiento no hubiera sido antes, aunque también de buenas. Porque si hubiera sido el descubrimiento en la ceremonia, todo el mundo hubiera quedado con el crédito, ¿entendés? Imagínate con 2.000 científicos y todas las cosas. Pero aquí fue el colombiano que descubrió esa vaina, ¿entendés? Para que vean las cosas de Dios, de la vida. Así es. No hay mal así que es. por bien no venga también, como dice uno allí. 3 años eso. de estudio, pero no los perdió. No, Perdidos no quedaron. No, ¿cómo se te ocurre? No, o sea, se quemó tiempo y todas las cosas, pero de nuevo, esos conocimientos que se lograron, que fueron ensayos fallidos, me permitió a mí, cuando vi ese artículo, reflexionar de que ese artículo era importante. Claro. Si yo no hubiera tenido ese conocimiento previo, yo hubiera pasado ese artículo Claro, como algo que claro. fue